Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Seguimos en Pauta Propia y abrimos la mesa de todos en un mundo donde la política internacional, reconozcámoslo, se vive en tiempo real, desde el celular, desde el computador, desde donde ustedes quieran, y en primera fila prácticamente. Las decisiones diplomáticas ya no están quedando confinadas a cancillerías ni a mensajes reservados. La reciente cancelación de visas a funcionarios vinculados al Ministerio de Transportes de Chile abrió, de hecho, una discusión que va bastante más allá del caso puntual. ¿Cómo impactan estos gestos en la opinión pública? ¿Qué lecturas hacen los candidatos de señales que mezclan la política exterior y las tensiones internas en una fórmula que puede ser compleja de manejar? Y en paralelo, el presidente electo ha confirmado también su participación en una cumbre en Miami con Donald Trump, lo que vuelve a poner sobre la mesa el tipo de relación que podría establecer el próximo gobierno chileno con Estados Unidos. En un contexto global marcado por la polarización, liderazgos disruptivos, desconfianza ciudadana, la pregunta es bien inevitable. ¿Estamos frente a una diplomacia que dialoga con la política de Estado o con la barra digital? Vamos a abordar estas tensiones y para eso una dupla que es parte ya de este programa. Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, vicepresidenta para la TAM de Wayport. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación nuevamente, Connie. Gracias a ti, pues. Y Ricardo González, director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ricardo, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Dos miradas expertas para entender cómo se cruzan la opinión pública, las relaciones internacionales y el liderazgo político. Déjeme partir preguntándole a los dos, porque por mucho tiempo la política exterior, Paulina, parecía lejana para la ciudadanía. Sin embargo, siempre teníamos relativamente buenas calificaciones a los presidentes en materia de política exterior. Un presidente que hablaba para afuera o que le respondía a alguien o que marcaba una agenda importante o tenía buenos viajes, digamos, subía en las encuestas de manera bastante significativa. ¿Ha cambiado eso para que las decisiones como la de la cancelación de las visas, por ejemplo, a ciudadanos chilenos encabezados por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, se lean clave interna y generen una reacción inmediata en la opinión pública o no? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que hoy día, es que creo que es interesante considerar el nivel de acceso a información que tiene hoy día la ciudadanía, con la cual construye su juicio, digamos, un juicio sobre el desempeño o de los presidentes y las relaciones que se dan entre gobiernos. Yo creo que esto cambia muy rápido en la medida que la ciudadanía, como te digo, se conoce de hechos o eventos que te van modificando su opinión, pero eso ocurre en muchos ámbitos. Y lo segundo que diría yo es que es relevante en considerar respecto de la opinión pública, es que la opinión pública en general trabaja con los titulares, claro, y no hace las bajadas, hace la información más clara. O sea, esto de las visas, claro, sonó al principio cuando se hablaba de los 3 funcionarios, no se sabía quiénes eran, y después nos enteramos que uno es el ministro, como que fue un poco chocante, digamos. Entonces, yo creo que de alguna manera la construcción de opinión de la opinión pública es confusa, es superficial y movible, digamos, modificable rápidamente, porque van ocurriendo eventos que te van haciendo cambiar tanto el juicio de alguna manera del censor, en este caso, por ejemplo, en el caso de la visa de Estados Unidos, o como el desempeño de los propios funcionarios públicos dentro de un país. Entonces, por eso que es tan difícil hablar de una sola mirada, una sola posición o un solo, digamos, o una sola percepción que se haya ido instalando en la opinión pública. Por lo tanto, es difícil, ¿sí? Que lo decía, por lo tanto, es difícil pensar que cualquier presidente, ya sea el de turno o el que va a entrar, pueda tomar una posición clarita, digamos, ¿verdad? Pensando solamente en la opinión pública. Ahí la pregunta pareja también, Ricardo, es si la gente distingue entre una sanción administrativa, un gesto diplomático o un conflicto político mayor, o tiende a interpretar esta cuestión como episodio como un agravio también al nacional más amplio. Sí, es bien interesante el caso de la política internacional, lo habíamos dicho en capítulos anteriores. La política internacional, ¿se acuerdan? O no sé si se acuerdan, porque esto ya ha pasado seguro hace que sí, bastante pero tiempo. refrescanos la memoria. ¿Se acuerdan de que era esto política de Estado? ¿Se acuerdan de ese concepto? Esa idea de que la política exterior era algo que no se cuestionaba.
Claro. Había una Política de posición Estado. política de Estado. ¿Se acuerdan? Los presidentes salían de la mano. Esto parece prehistoria. O sea, esto pasaba. Le comentaban a las nuevas generaciones. Los políticos se ponían de acuerdo en una cosa, en esta. Había una política común, tanto de izquierda o de derecha, sin importar esto. Había una idea estratégica quizás detrás de esto y por lo tanto habían pocos elementos para oponerse, porque esto es lo que es más fascinante de la política exterior. A diferencia de la política doméstica, donde las personas tienen elementos mucho más asibles para poder formar su opinión, acá dependemos 100% de lo que nos cuentan las élites sobre esto, de cómo los medios procesan esta información. Claro. Entonces, eso, en conjunto con lo que mencionaba Paulina, lo que mencionabas tú también al principio, las redes sociales, además tenemos estos liderazgos hoy día mucho más disruptivos, hay una cierta forma en la ciencia política y en comunicaciones se estudia harto ese tipo de comunicación hoy día, esta idea de saltarse a los intermediarios, esta idea de yo voy a colgar la información y voy a decir lo que se me antoje antes de utilizar los canales diplomáticos tradicionales. Todo esto ahora funciona por X Twitter, ¿no es cierto? Entonces, eso hace de que en general hoy día la opinión pública relacionada sobre estos temas sea fuertemente dependiente de esto. Ahora, así como hoy día es mucho más volátil toda la información que conocemos respecto a todos los elementos de la política internacional y sus actores, que esto tenga una influencia significativa sobre la aprobación presidencial y todo, yo eso creo que ¿Lo pones en duda? Sí, o sea, y de hecho un ejemplo bien reciente, para no mencionar ejemplos tan antiguos, pero por ejemplo, pensemos en lo que pasó en la captura de Maduro, donde el gobierno de Gabriel Boric salió con una posición negativa muy fuerte, en conjunto con otros mandatarios de la región, alineados, ¿no es cierto?, con la izquierda. Y eso de nuevo es lo interesante de esto. Hoy día la política exterior es más ideológica. Sí. Se mueven estos lineamientos. Pero que hemos dicho en otros capítulos que esto es algo que también muy importante de cómo se estructura la opinión pública en Chile. Por un lado, hay gente que se identifica con una ideología, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Y puede distinguir esto. Puede decir, no, es que aquí se está alineando con tal partido, con tal posición. Pero hay un grupo muy grande de la población que no lee la política con estos visores, ¿no es cierto? Con estos anteojos. Exactamente. Y por lo tanto, para ellos todo esto es como, es muy difícil, es bien inasible. Y por eso a la hora, y por eso citaba el caso de lo que fue la captura de Maduro, porque el gobierno salió con una posición muy dura y muy contraria a la opinión pública. La opinión pública estaba a favor de esta captura, también de una manera un poco confusa, también estaba a favor de esto, pero tenía ciertas si bien es cierto, no es cierto. Me gusta que haya caído Maduro, pero no me gusta la forma. Exactamente, claro. Tengo una cosa un poco confusa. Sin embargo, esto en la aprobación de Gabriel Boric no movió la aguja. Entonces, yo sospecho que este tipo de cosas va a seguir en esa línea. Estamos junto a Ricardo González y Paulina Valenzuela. Paulina, en Databú ustedes hicieron un GPS ciudadano, ¿verdad? Ese es el nombre de la sección de tu... que habla de la desafección ciudadana frente al orden global. Ahora, ese tipo de cosas refuerza la percepción de que la política internacional es puro conflicto y confrontación y activa posiciones ideologizadas dentro de los países o no. O sea, definitivamente en el estudio que quisimos abordar dos elementos. Uno, los liderazgos, la visión que tenían los entrevistados respecto de distintos líderes, porque ahí había un punto respecto a lo que mencionaba Ricardo, que es interesante que un presidente de un país tan pequeño como El Salvador sea tan conocido como el caso Bukele, porque aborda uno de los códigos que está siendo transversal en la mayor parte de los países, que es el tema del orden y la seguridad. Entonces, esto de que en Chile se conozca tanto un presidente de un país tan pequeño y que no tiene ningún impacto muy significativo en nuestra economía, en nuestras relaciones internacionales, habla también de cómo se están informando, digamos, los ciudadanos. Entonces, en este estudio lo que hicimos fue tratar de abordar dos temáticas. Uno es el reconocimiento que hacen de los liderazgos, tanto como en términos de conocimiento y de desempeño. Y lo segundo fue preguntarles como del desempeño o cómo miran, digamos, las relaciones internacionales. Entonces, yo diría que hay dos elementos bien interesantes. Por una parte, este tema de los liderazgos basados en orden y seguridad, digamos, son bien reconocidos y bien evaluados, digamos. Es como el grupo que predomina entre los entrevistados, cerca del 50%, valora, se ubica, digamos, en ese grupo. Y en segundo lugar están aquellos líderes que valoran o que son más conocidos por su defensa de la democracia, los derechos humanos,
las buenas relaciones entre los países, en fin. Entonces, tenemos como por una parte nuestra propia ciudadanía más bien dividida, digamos, en términos de los intereses que tiene, pero que están cruzados por lo que decía al principio, Connie, como Claro. los códigos o los temas que son transversales a todos los países. Veamos lo que está ocurriendo en México hoy día, con el Mm. tema del narco, digamos. Entonces, creo que en esa línea el estudio refuerza, digamos, que estamos todavía siendo más bien mirando la política internacional, la política externa, desde una mirada basada en nuestras propias preocupaciones. Y en segundo lugar, lo que hicimos también fue tratar de evaluar cómo la población o los entrevistados valoran lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y si bien es cierto, les preocupa la intervención de Estados Unidos, un 60% de hecho dice que le preocupa lo que hizo Estados Unidos respecto de Maduro y que eso puede provocar que Estados Unidos intervenga, digamos, también en otros países. Yo digo, esto lo hicimos a finales de enero, ¿ah? Yo no Ah. sé qué hubiese pasado ahora con esta misma Sí, pregunta claro, claro. del tema de las visas con el ministro. Entonces, pero igual hay una preocupación, pero que por otro lado está tan mediada por las preocupaciones nacionales que hace como que el juicio respecto de lo que está ocurriendo en el mundo, si bien cierto, es crítico, no es tanto en la medida que lo que más nos interesa es que nuestros problemas internos estén resueltos, digamos. Ujú, Entonces, ujú. en esa línea creo que todavía estamos, o sea, creo que estamos frente a una mirada de los ciudadanos no muy crítica, digamos, por decirlo así, sino más bien basada en los resultados que puedan tener los próximos gobiernos dentro de los Ajá. territorios. Ahora, Ricardo, ¿qué debiera uno esperar respecto de la expectativa que tenga la gente con José Antonio Kast y su parada como presidente frente a estos liderazgos, particularmente el de Donald Trump? ¿Ah? Porque yo lo decía hace varias semanas atrás, probablemente una de las grandes incógnitas que uno tiene respecto de José Antonio Kast es de la manera en que se va a parar frente a Trump. Y ahora, hay un episodio concreto que afecta a Chile, con una sanción directa a autoridades del gobierno de Chile, y hay un viaje agendado de José Antonio Kast con el propio presidente Donald Trump, en un contexto, si tú quieres, contenido, pero que también te etiqueta mucho, Claro. porque son liderazgos equivalentes al suyo. Va Bukele, va Milei, no es una cumbre donde participen distintos mandatarios de distintas partes del mundo. ¿Eso cómo puede afectar a Trump y de qué manera crees tú que la gente construye una expectativa en esta dimensión de José Antonio Kast? El chileno es bien pachotero también. Yo no sé hasta dónde le guste que tú te cuelgues del cuello eventualmente de un liderazgo que además es bien transitorio. Po. Sí, y todo, o sea, al final todas son las paradojas que supone todo este proceso, porque por un lado, y pensemos lo que ha sido también el factor disruptivo de Donald Trump acá. O sea, pasó que después con esta arremetida arancelaria que terminó pasando, que los chinos terminaron defendiendo el libre comercio. Sí, po. También convengamos... Oye, el Cato Institute acaba de levantar una crítica feroz, que básicamente lo que da cuenta es que las estrategias comerciales y las medidas económicas de Trump no son de derecha, son suyas. Exactamente. Claro. Entonces, Exacto, ahí está eso. exactamente. Eso como primer elemento. Segundo elemento, lo que ha pasado en Chile también. O sea, recordemos que el Frente Amplio y Gabriel Boric eran muy críticos y llamaban a la revisión y evaluación crítica de los tratados de libre comercio y se opusieron también al TPP-11 en razones medioambientales y otro impacto en la desigualdad. Y ahora demás. somos todos amigos de los tratados. Y ahora pareciera que nos gusta el libre comercio, nos encanta el libre comercio y eso, digamos, esto se lo debemos a Donald Trump, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que aquí, creo yo, debería primar una visión un poco más estratégica de esto. Porque... En definitiva, ¿qué es lo que podría terminar pasando? Así como esta administración terminó defendiendo el libre comercio, también podría haber, bueno, queda poco tiempo, pero también podría ir continuar avanzando en esta especie de nacionalismo que, digamos, es mucho más propio de los partidarios de José Antonio Kast. Entonces, y en cuanto a cómo la opinión pública podría construir una opinión respecto de esto, yo separaría dos elementos. Primero, quiénes son sus adherentes, que por supuesto ellos son los que de alguna manera entienden mejor esto, podrían los más nacionalistas, los más partidarios del orden. También destacar ese elemento. Y la soberanía. Exactamente. Y todas esas Y cosas. destacar ese elemento que aparecía en el estudio de Atagos. O sea, Sí, po. al final, de nuevo, así como la elección chilena se definió en ese eje de orden, economía, seguridad, ¿no es cierto?
aquí también se mira la política exterior de esa manera, en torno a esos ejes. Entonces, yo esperaría que, por un lado, sus partidarios mantuvieran el apoyo, así como también pasó con los partidarios de Gabriel Boric, y que quizás no estaban tan de acuerdo con el libre comercio, pero bueno, ya lo bancamos. Y por otro lado, la opinión pública en general, donde creo yo se esperaría un poco una visión más estratégica, más mira, y de hecho también en el estudio de DataVoz también aparecía como muy importante la relación con Estados Unidos. Claro. Entonces, creo yo que ese tipo de construir una relación saludable, digamos, como con mucho cuidado, con mucha estrategia, creo que es algo que la opinión pública ve con buenos ojos, más allá de estas cosas que también podrían tener otra lectura. Podría decir, bueno, él está teniendo una lectura mucho más ideológica, Donald Trump, digamos, su administración, de cómo los asuntos se están llevando acá en Chile, y bueno, ahora llega un gobierno mucho más afín, y por lo tanto afín ideológicamente, y podría de alguna manera construir digamos, opiniones mucho más favorables en torno a esa política, que por lo tanto, como les decía antes, al final todo lo que la opinión pública entiende de política exterior es lo que nos cuentan los líderes de opinión y lo que nos cuentan los medios. Claro, si el punto es que la participación de Kass, Paulina, la participación de Kass en esa cumbre en Miami puede ser leída como un alineamiento ideológico. Y puede no ser una primera buena impresión, digamos, ¿verdad? Ese es el punto. No hay segunda oportunidad para causar una buena impresión. Y esta es una primera aproximación de Kass, que no ha hablado mucho de la forma en que pretende relacionarse con Trump. Y va obligado a aparecer en la foto, independiente de que esta cumbre haya confirmado la participación antes, del tema de las visas, etcétera. Sí. Pero ¿cuánto le puede afectar finalmente eso? ¿Y qué tan pragmático puede ser el ciudadano para ver que, bueno, tiene que ir, y si lo invita a Xi Jinping tendrá que ir también, digamos? Pero no, la primera foto es con Trump. Sí, no, es que yo quería hacer un punto porque es una cosa interesante de la relación que se da con países, con potencias así. O sea, en el fondo, el punto es que tenemos que recordar la cantidad de hechos que han ocurrido en este último tiempo. O sea, el tema de Cuba, la ayuda a Cuba, fue todo un tema también de discusión interna. Hemos visto columnas de diversos y prestigiados líderes de opinión, digamos. En particular estaba pensando en la última de Carlos Peña sobre el tema del buen samaritano, digamos. En el fondo eso también habla de cómo los países se comportan. Entonces yo creo que es interesante ver cómo se va a comportar José Antonio Kass y cómo eso va a ser leído por la opinión pública, porque yo creo que estos nacionalismos efectivamente surgen. ¿Y por qué tenemos que aceptar de alguna manera que un país, que por muy grande que sea una potencia, venga a intervenir en algunas cosas? Y ahí vuelvo a recordar otro evento, que es lo que ocurrió con la administración Trump respecto del juez de la Corte Suprema de Brasil, claro, cuando hace un acto y, digamos, con el objeto de proteger o de proteger, voy a decir entre comillas, digamos, lo que estaba ocurriendo con Bolsonaro. Entonces, creo que el punto es, en mi opinión, es que esto le va poniendo como huevos al camino de la política internacional, digamos, de Kass, en el sentido que se van a ir moviendo con mucho cuidado. Todo va a tener que ser muy bien pensado. Las respuestas, vimos que la respuesta del futuro canciller no fue súper cauta, digamos, no fue muy determinante. Entonces, creo que en esa línea, acá más que facilitarle, diría yo, lo que viene, le están avisando cómo va a ser la relación. Y de alguna manera ahí van a entrar en tensión probablemente las creencias más arraigadas en el grupo de los apoyos más fuertes que tiene este gobierno, tal como lo decía Ricardo. Ahora, decíamos bien al principio, ¿verdad?, que las relaciones internacionales nunca han sido un tema que capte mucho la atención de la gente, salvo cuando se terminan transformando en agenda interna y nos polarizan en la interna, digamos, ¿verdad? Claro. Puertas adentro. Probablemente este es una semilla de eso, o sea, la manera en que le respondamos a Trump, la manera en que el próximo gobierno se perfile frente al gobierno de Trump puede terminar marcando fuertemente la pauta y haciendo que la gente también asuma posiciones que tengan mucho más que ver con esa interna que con su opinión de las relaciones exteriores. Sí, sin duda. O sea, al final del día, cómo esto cómo le afecta a la ciudadanía. Entonces, de momento pareciera una discusión más de las élites políticas y bueno, y el visado fue removido ¿no es cierto?, a las personas del gobierno. Entonces, de momento eso parece muy lejano. Entonces, por ejemplo, ¿y por qué lo digo lejano? Porque al final del día, ¿qué es lo que importa?
la aprobación presidencial, ¿no es cierto? Nadie quiere aparecer frente a un presidente que sea que tenga una evaluación baja. Es más probable que los proyectos de ley pasen cuando el presidente goza de una alta aprobación. Las personas dirían, bueno, voy a evaluar mal, voy a desaprobar este gobierno porque no ha ejecutado una buena política de relaciones exteriores. Parece poco probable. Sí, pasa poco, digamos. Claro, entonces como que van a haber otros elementos que son mucho más salientes, por ejemplo lo de la seguridad, ¿no es cierto? Está esta idea de nuevo del gobierno de emergencia, parece que el gobierno el gobierno entrante se lo tomó en serio, digamos, ya está gobernando incluso antes de haberse realizado el cambio de mando. Entonces hay una idea detrás que, de nuevo, son estos elementos mucho más salientes los que podrían determinar e incidir sobre la aprobación presidencial, más allá de cómo se llevan las relaciones internacionales. De todas maneras, esto es algo, como decía Paulina, que sí polariza mucho a las élites. Y por eso es que tenemos, y por eso partía al principio mencionando esto, la política exterior era una política de Estado, era. Ya no lo es. Ahora está respondiendo a ejes ideológicos muy claros, claro. Y esta visita de José Antonio Cast a esta conferencia organizada por Donald Trump también se lee claramente en ese eje. A propósito para aprovechar los últimos minutos de la instalación de este gobierno y el concepto del gobierno de emergencia, que no sé si leyeron a Daniel Mansuy ayer, que ponía un poquitito en duda la permanencia en el tiempo de un concepto como ese. ¿Cuánto se te puede volver en contra la idea del gobierno de emergencia si no vas mostrando otro tipo de resultados? Porque tú no puedes estar en emergencia eternamente, digamos, esa era un poquito la lógica. ¿Cómo están leyendo ustedes la intensidad del proceso con la que se está instalando finalmente el nuevo gobierno, Paulina? ¿Se percibe una estrategia deliberada de marcar agendas de distintas dimensiones desde el primer minuto, o es una reacción acelerada también un poco para dar respuesta inmediata en un clima político que te pide respuestas inmediatas? Yo creo que hay una mezcla, Connie, una mezcla entre un gobierno que como que ya se salió o ya se fueron. Mira, aunque no lo quiera reconocer. Aunque le duela. Que está exactamente. Entonces, y uno que entró antes. Es una cosa muy extraña. Yo el otro día lo conversaba con unas personas y les decía, esto es como que en la misma sala de clase tuviera a los alumnos de séptimo y a los de todos, unos saliendo, otros entrando, todos juntos dentro. Todo un despelote. Entonces uno no logra distinguir, claro, y creo que la opinión pública le puede estar pasando un poco a los más interesados, evidentemente, no digo que toda la población, esto de que no sabe finalmente, que se viene excepto el 11 de marzo el cambio de mando, pero parece que el gobierno entrante es el que está gobernando y el otro ya se está despidiendo, y se está despidiendo calladito, porque si bien es cierto, uno ve que a nivel de apariciones públicas son pocos los que están hablando. Entonces, yo diría que eso también es una señal. Y en segundo lugar, creo que los primeros 90 días, que ustedes ya saben que hay un plan, pues el plan de los primeros 90 días, van a ser bien clave en términos de resultados. Yo creo que, y ya lo hemos conversado también en sesiones anteriores, de que efectivamente se necesita ver cosas. O sea, fíjense que cuando estamos hablando del tema de la política internacional, viene todo el tema de la postulación de la presidenta de Bachelet. Claro, que eso también es un hito, un elemento que va a estar en la conversación interna. Claro, probablemente a nivel de elite, pero no nos podemos olvidar que ella, en su liderazgo, es bien reconocida en términos internos. Es una persona bien respetada, por lo menos por la población, independiente de la posición política. Entonces yo creo que eso también va a generar una conversación. Yo creo que efectivamente esta mezcla de que no está muy claro quién se va, o sea, cuándo se fueron, o se están yendo. Cuándo se fueron y cuándo llegan. Claro. Ajá. Y cuando llegan, eso genera cierta. Es como que se te mezclan los invitados de dos cuestiones ahí. Claro. Todo un enredo, sí. Totalmente. Sí. Y una cosa que es más compleja es que si la población siente que este gobierno ya está entrando, el nuevo, evidentemente el periodo se le está le van a poner más exigencias. No, y la luna de miel no va a durar absolutamente nada. Y la exigencia, además, Ricardo, de cambiar el criterio emergencia rápido,
Porque tú, ¿cuánto tiempo puedes estar en emergencia? ¿Cuánto tiempo resiste una emergencia para que logres darle después otro curso, cambiarle el nombre por lo menos? Exactamente. Entonces, es bien inusual todo esto que estamos observando y yo creo que acá hay dos claves. La primera quizás tenía que ver con el manejo de las expectativas, ¿no es cierto? Claro. Ahora esas expectativas no han cambiado mucho. No, Las yo creo que siguen altas. Semanalmente. La misma. Y son más o menos las mismas, está dentro del margen de error, digamos. O sea, por ese lado, al menos esto no parece haber tenido mayor efecto. Y la otra es que ellos de verdad estén esperando que el gobierno actual, digamos, o sea, les van a entregar a un gobierno en una situación muy compleja y que necesitan hacerse cargo desde ya porque al final un gobierno de emergencia no puede funcionar, digamos, en una situación que para ellos es desconocida, sin información en el terreno y demás. Yo creo que hay una cierta oportunidad detrás, por ejemplo, de la reconstrucción en materia de los incendios. En la emergencia social, digamos, ¿verdad? Que es la un poco también lo que le tocó vivir a Sebastián Piñera en su primera administración. Yo creo que ahí hay una oportunidad, si eso se hace bien, al menos se cumple con un hito. Las otras cosas son mucho más complejas y esto lo sabíamos de entrada, o sea, tampoco estoy diciendo nada demasiado novedoso, o sea, sabíamos que el tema de la inmigración ilegal es muy difícil de resolver, no se va el de la seguridad también. La seguridad, hay que decirlo, ¿no es cierto? Entonces, exactamente, entonces al final esto va generando tanta complejidad a la hora de que luego, llegados los 90 días, haya poco que mostrar y por lo tanto ahí es donde se empiece a retirar el apoyo de las élites, lo que hace todavía el mono, exactamente, lo que hace más difícil todavía poder legislar y conseguir los acuerdos necesarios para implementar las reformas que yo les voy a hacer una apuesta. Exacto. A propósito de lo que decía la Paulina, también vinculado con una decisión que tiene que tomar el gobierno entrando, digamos, rápido, que es lo del apoyo a Bachelet. Es una buena forma de compensar tu posición respecto a Estados Unidos, dado que todos asumimos que a Estados Unidos no le gusta a Bachelet, cosa que no ha sido nunca dicha, ojo. Sí. Y desde allá te dicen, verdad que los que han reporteado el tema en Estados Unidos dicen, ojo, que tampoco es que la tengan no le tienen buena, pero tampoco le tienen mala. No es necesariamente no necesariamente hay una posición definida respecto de Bachelet en Estados Unidos. Probablemente si aparece alguien, pero en términos de posibilidades también, los otros candidatos que suenan más, que le puedan gustar a Estados Unidos, tienen problemas serios para pasar el Consejo de Seguridad, el argentino, etcétera, etcétera. Yo creo que Trump, que Kass puede terminar dándole el apoyo a Bachelet para compensar la agenda pro Trump, con la que probablemente va a ser visto su gobierno en la instalación. Pero es una apuesta. Ustedes verán si la suscriben. Me la cobran después si la exactamente. No, yo agregaría un dato para fortalecer tu creencia, Connie. Es que se ha sabido que han habido conversaciones con el gobierno mexicano y con el gobierno brasileño. De Brasil, claro. Son países súper importantes para nosotros, digamos. Entonces, de alguna manera también eso puede ser un elemento que apoye que efectivamente el gobierno de Kass no le quede, no sé si no le queda otra alternativa, pero probablemente justamente para poder ponderar el vínculo con Estados Unidos, digamos. Exacto, hacer ahí un ajuste. Además sería bien ridículo que la expresidenta Bachelet sea candidata apoyada por México y Brasil y no por Chile, po. Sería muy inusual. Claro. Ya, queridos, se nos acabó el tiempo, pero estamos volviendo de a poquito. Este fue un aterrizaje suave, pero ya... Sí. Nos vamos a seguir juntando. 1 millón de gracias, Ricardo González, Paulina Valenzuela, por haber estado nuevamente en la mesa de todos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Gracias. Chao. Nos vamos. Chao, que estén bien. Nos encontramos pronto. Igual.